Bueno, ahora que México está de moda, y claro, entonces produce curiosidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando en ese país que lo teníamos nosotros como una pieza de colección para recordarlo, para hablar de las culturas? Pero están pasando cosas muy importantes. ¿Qué les parece si le echamos una mirada ya averiguando y investigando y evaluando lo que está sucediendo? Quizá a lo mejor nos sirve a nosotros porque están produciendo una revolución muy silenciosa, una revolución con esto, y a lo mejor sería bueno abrevar ahí. Ya ayer vimos algo interesante, despertó la curiosidad para muchos, otros venimos ya bregando hace muchos años, averiguando qué está pasando, porque el enclave de México es lo que curiosamente llama más la atención, el enclave físico de ese país. Frontera, 3.000 kilómetros y pico, no sé exactamente, con el imperio, uno de los más poderosos de la tierra. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se le arreglan los mexicanos para tener al hipotético enemigo capitalista, imperialista, frente a su frontera? Y México con tanta pobreza y tanta marginación social. Y ¿qué está pasando? O sea, ahora hay un renacer, una gran convulsión. Y entonces sería bueno averiguar qué está pasando y desde nuestra perspectiva, de nuestra manera de analizar, respetuosamente, y que, perdonen los mexicanos, nos vamos a meter a olfatear, a ver qué podemos aprender, porque ahí están pasando cosas que seguramente van a traer grandes enseñanzas para el futuro, porque lo que hasta ahora ha sucedido en todo el continente ya lo tienen ustedes recontrasabido, no tenemos muchas alegrías que contar. Vamos a caminar una hora como siempre acá en el bosque, estos días estaba lloviendo, no podemos salir, y vamos a ir averiguando a ver qué está pasando en México, qué está sucediendo, si nos pudiera ser de utilidad a nosotros. Yo creo que sí, pero no hay mejor cosa que analizarlo. Y a eso nos vamos. ¿Qué te parece? Te invito. Y claro, como no se trata de un hecho común, hay que tener cuidado en la evaluación que uno vaya a hacer, porque hay que recurrir a la historia para explicar algunas cosas. Y me dirán, pero la historia que tiene que ver con lo que estás hablando. Y la historia tiene que ver, porque el proyecto que trae este hombre gobernando, este nuevo gobernante, imprevisto para muchos mexicanos, imprevisto, porque ya estaba como aceptado de que nunca iba a llegar al gobierno este hombre, trae un proyecto muy curioso y muy puntillosamente elaborado, como una bordadora, muy bien estructurado. Y entonces uno dice, bueno, ¿hay alguna comparación en reminiscencia histórica que pudiéramos nosotros, no digo comparar, sino tener una orientación para ver si aquellos experimentos, aquellas experiencias que marcaron la historia, tienen alguna relación con México ahora, con el México este? Y claro, podríamos arrancar de muchos lados, pero vamos a arrancar desde Pericles, casi 400 años antes de Cristo. Pericles tuvo un gran proyecto político y social. Pericles fue un gran constructor y fue el que le dio el sentido de verdaderamente identidad a esa Grecia clásica, ya que venía de grandes luchas y grandes desencuentros con el eterno enemigo que eran los persas. Pericles tuvo en Aspasia, su mujer, una gran penetración cultural y con Fidias y los grandes arquitectos de la construcción de todo lo que es la Grecia inmortal, lo que es desde el Partenón hasta todo lo demás. Entonces, arranca Pericles
Ese proceso raro histórico entre la política y la realización de grandes monumentos, grandes obras, continúa con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es político y es un gran constructor, es un gran transformador, un gran planificador. Forma grandes equipos de trabajo en todos los órdenes. Tal es así que cuando hace la expedición a Egipto lleva arquitectos y lleva hombres de la cultura. De ahí está Champollion, que de la egiptología. Entonces después se transforma, o sea, sigue el proceso ese, política y construcción, desde el poder militar y del poder civil. Son los Pericles y Napoleón lo mismo, después continúa el mismo proceso con Bismarck, y para no ser minucioso, en América lo realizan Lázaro Cárdenas primero en México y Perón en la Argentina. O sea, la unificación de lo político con la fuerza militar, la fuerza del poder que realmente sustentaban los países, son los que logran las grandes transformaciones de la historia. Este hecho que se está dando ahora en México tiene el mismo filo, el mismo lineamiento, el mismo proceso. Hay un proyecto político de grandes transformaciones, de grandes proyecciones, a partir del sustento militar. O sea, las Fuerzas Armadas en México hoy son la garantía de un proyecto político. Entonces, es curioso el tema para analizarlo, porque para muchos de nosotros los militares, sobre todo en los últimos tiempos, se prestaron a grandes controversias y grandes maleficios para nuestros países. O sea, fueron cooptados, fueron corrompidos y se convirtieron, en vez de ser los puntales para una transformación del país, se convirtieron en sus verdugos y dejaron tendales de muertos y desastres económicos imperdonables que están sufriendo todo el continente americano por dictaduras impuestas por militares cooptados o vendidos o alquilados, como sea. Entonces, hoy el fenómeno es distinto en México porque ha obligado a los militares, yo no sé, no diría que a deponer las armas, a guardar las armas, sino los ha incorporado al proyecto. Entonces, acá hay una enseñanza enorme que es la maestría de un político que utiliza el poder militar para integrarlo a un proceso civil. Ese es un fenómeno extraordinario que se está dando en México y que, de no mediar un direccionamiento erróneo en los futuros hombres que lleguen después de López Obrador, porque López Obrador va a terminar con un proceso en marcha con una proyección para 100 años de política en México, donde lo va a convertir, si no se desvían los futuros que sigan a López Obrador, una potencia. O sea, México se va a convertir en una potencia, seguramente, por el proyecto que está encarado. Ojalá que los que siguen a López Obrador no se desvíen. Pero si sigue el espíritu de la idea, es un proyecto para 100 años como mínimo, de transformación, o que convertir a un país latinoamericano en una potencia. Entonces es curioso averiguarlo y es curioso estudiarlo y analizarlo para ver si nosotros, que estamos en otra instancia y con otra previsión, otra proyección política, pudiéramos averiguar y ver cómo está sucediendo lo que sucede en México ahora. Y lo que realmente llama la atención de inmediato es la férrea conducción política, una conducción política de alguien que tiene una convicción y un equipo extraordinario que lo circunda. O sea, es muy importante lo que tiene López Obrador como equipo. Gente que aparentemente, cuando lo vimos por primera vez, nosotros nos sorprendió, porque no eran aquellos que venían con la fanja de laureles, sino que eran gente de pueblo que aparentemente no tenían ningún brillo. O sea, llegaban con esa humildad que tiene el mexicano, sobre todo las mujeres, que puso en lugares estratégicos. Y la gente que proyectó y que está proyectando, que realmente incluso hasta su manera de presentarse daba hasta duda, porque esta gente va a ser el equipo de este gobernante.
Él desde entrada dio visión de que tenía una grandeza en su concepción, pero cuando empezamos a ver cómo empezó a armar el rompecabezas, y hemos visto en 2 años que lleva de gobierno cómo ha controlado todos los... O sea, lo primero que se dedicó fue a tapar agujeros. Le robaban al Estado miles de litros de nafta, de gasolina, de combustible al día, que se llamó el huachicol, que o sea, rompían los ductos y hacían zanjas y las llenaban de nafta, de petróleo, de lo que fuere, y que vinieran todos y venían para que nadie se plegara a los pueblos, gente hambrienta, con marginación social, y ellos venían con grandes camiones tanques y cargaban la gasolina, o sea, la nafta y todos los combustibles, y tenían su distribución propia. O sea, paró eso, puso al ejército a controlarlo, empezó a combatirlo, parecía imposible, o sea, parecía que era una cosa que, o sea, lo habían considerado los gobiernos anteriores como parte de la pérdida en el presupuesto, o sea que no tenían ni siquiera pensado que podían combatir el huachicol. Terminó, López Obrador terminó, y así empezó como la hormiga, armar. Entonces, ha llegado ahora ya a poner en marcha el país, tiene 7, 8 megaproyectos en marcha, ha combatido profundamente uno de los males endémicos de México, que era la corrupción, pero lo demuestra, o sea que no sé cómo estará trabajando el Poder Judicial, porque no ha producido en el enemigo, el que originaba el desfalco, todavía no ha producido, o sea, llamó un plebiscito para ver si quería que se juzgaran a los expresidentes, en fin, ha sido muy cuidadoso, tiene el Poder Judicial en contra, o sea, los jueces y fiscales y el poder mediático está en contra de López Obrador, pero se ha conformado una red de comunicadores sociales que son, como él les llama, las benditas redes sociales, que tienen un potencial casi superior al oficial, la comunicación oficial de los medios de comunicación y los grandes periódicos, los grandes diarios. Entonces, es un fenómeno muy curioso que se da porque lo está haciendo en paz. O sea, es una revolución social de una gran dimensión sin violencia. O sea, todas las revoluciones sociales de la historia, y eso ya me lo había dicho Perón a él una vez en Panamá, cuando yo me encontré con él por primera vez, me dijo, yo me equivoqué. Quise hacer una revolución social sin sangre. Me dijo Perón, a mí me lo dijo. Dice, siendo que yo me olvidé la historia, todas las revoluciones sociales, para que camine la rueda necesitan sangre. Yo me equivoqué, me dijo Perón, quise hacer una revolución social en paz. Es lo que está haciendo López Obrador ahora, una revolución social en paz. O sea, los que tenemos memoria y vivencia, podemos compararla, así como podemos comparar con los grandes movimientos de transformación de la historia, también hechos que nosotros hemos vivido. Entonces, todo este aprendizaje, porque para nosotros es un aprendizaje, y lo que yo hago, le estoy comentando a ustedes. O sea, yo no estoy tratando de convencer a nadie, ni a nadie me paga para que lo haga, y solamente mi búsqueda es tratar de comentarle lo que veo y las transformaciones, cómo las veo, y las proyecciones que esas transformaciones pudieran tener a futuro. Fíjense que manejar el problema de las Fuerzas Armadas en toda Latinoamérica ha sido uno de los grandes talones de Aquiles de los gobiernos y de la política. O sea, la política ha sido siempre superada al libre albedrío de que las Fuerzas Armadas eran una élite aparte, ya sea la Marina o el Ejército de Tierra. Y eran minorías selectas. México tiene una gran diferencia. El ejército proviene del pueblo. A partir de la Revolución Mexicana es pueblo armado, pero no es una fuerza compuesta por élites como es en la mayoría de nuestros países. No cualquiera
en la mayoría de nuestros países puede ingresar a las Fuerzas Armadas desde el llano, sino tiene que tener un estudio previo, un estudio universitario, en fin, tiene que tener provenir de una élite de poder. Entonces, el hecho de provenir de una élite de poder generalmente viene de la clase media alta y tienen otro concepto, tienen otra formación cultural y tienen otros intereses. Entonces siempre están proclives, siempre las Fuerzas Armadas de nuestros países siempre son proclives a ser tentadas por la ambición. O sea, ellos, no todos por supuesto, pero la mayor parte, y no hablamos de forma peyorativa, sino por los resultados que ha habido. O sea, han comprado las corporaciones internacionales, para mí no han sido los gobiernos, sino las corporaciones internacionales. Por eso yo digo que el verdadero enemigo de nuestros países de América Latina no son las embajadas, sino son las cámaras de comercio. Para mí el gran problema que ha habido en todo el desfasaje de nuestro continente no han sido las embajadas. En todo caso las embajadas han apoyado, pero los que realmente han maquinado los golpes de Estado han sido las cámaras de comercio, o sea, donde se mueven los intereses de los países y donde manejan dinero y posibilidades económicas suficientemente fuertes como para comprar la voluntad de los representantes de las Fuerzas Armadas. Y aquí es justamente donde nosotros observamos la mayor maestría de López Obrador. O sea, la maestría de él es que ha incorporado a las Fuerzas Armadas, ya sea el Ejército y la Marina, y ha creado, con ellos dos de apoyo, ha creado una fuerza de seguridad, que era el gran problema nacional de México, la seguridad nacional. Entonces ha creado una fuerza de seguridad nacional apoyado en las dos fuerzas militares, el Ejército y la Marina. Pero además de eso, que es el ordenamiento, están sometidas al poder político, o sea, el que conduce el Estado es el presidente y él determina, y las secretarías, como le llaman, que son los ministerios, se han plegado y tienen todos en su haber, en su responsabilidad, cantidad de proyectos que están haciendo. Están haciendo, por ejemplo, como 3.000 bancos del bienestar, que es el banco que va a utilizar, no la banca privada, que son unos piratas, sino crear un banco nacional. Nosotros hablamos del Banco del Pueblo, ¿te acuerdas? Hace mucho tiempo. Un banco nacional que le llegue la ayuda y todos los beneficios, jubilaciones y todo, que se gastan millones de dólares en que los bancos te administren las jubilaciones y todo, como en la Argentina pasa. Entonces, el ejército está haciendo los bancos del bienestar, o sea, los bancos, en 3.000 y pico bancos. Está haciendo el ejército todos los cuarteles, que son 3.000 y pico de cuarteles en todo el país, lo están construyendo las Fuerzas Armadas, construyéndolo, los ingenieros militares están trabajando, o sea, están con una responsabilidad extraordinaria, o sea, le han dado están en los grandes proyectos, ya sea, están haciendo uno de los aeropuertos más modernos del mundo, las Fuerzas Armadas. Por supuesto que nosotros sabemos que hay grandes empresas que son especialistas, pero el control de todo el proyecto es de las Fuerzas Armadas. Y ellos tienen subcontratado a grandes empresas como Flor Daniel, como incluso Techín está trabajando en un emprendimiento en la refinería de Dos Bocas en el sureste mexicano, una empresa argentina. Y hay otras empresas chinas y empresas españolas y empresas americanas y empresas inglesas. O sea, pero la conducción y la dirección total es de las Fuerzas Armadas, del Ejército o de la Marina. La Marina acaba de asumir ahora la responsabilidad porque o sea, donde hay agujeros, donde hay goteras, López Obrador se respalda, se recuesta en las Fuerzas Armadas, en la Marina. Le dio a la Marina ahora la responsabilidad de control de todos los puertos del país. O sea, se acabó el contrabando, se acabó el contrabando, o sea que, porque hay una vigilancia extrema, o sea, están en serio. Y
no solamente controla los puertos, sino que le ha dado el control de todas las aduanas. Se acabó el... Entonces, cuando uno ve la asociación del poder político con la fuerza militar y cómo armoniosamente están trabajando en conjunto, yo no he escuchado ningún proyecto de compra de armamentos. O sea, la realidad. Hoy América Latina, ¿para qué va a comprar armamento? Para pelearse con el otro país limítrofe, país hermano pobre. Se acabó los tiempos de que se generaban guerras porque los medios de comunicación y los vendedores de armas generaban conflictos a veces por un partido de fútbol. Como hubo guerras en Centroamérica, hubo guerras entre Honduras y Salvador por un partido de fútbol. O sea que los vendedores de armas que le daban millones de dólares a los que estaban gobernantes de turno, generaban una guerra. Hoy se acabó eso y esperemos que sea para siempre. Nosotros tuvimos guerras estúpidas y todavía mucha gente está creyendo que hay que comprar armamento para garantizar la seguridad. Y no, eso ya es obsoleto la idea esa. Hoy no, es imposible que... ¿Para qué te vas a armar? ¿Para qué vas a comprar un submarino? ¿Para qué puede la Argentina comprar un submarino, por ejemplo? ¿Para qué? ¿Para hacer la guerra a quién? ¿Va a ir a hacerle la guerra a los ingleses otra vez? ¿Va a hacer la guerra con Brasil? Es estúpido. Hoy las guerras ya no existen. Hoy las guerras son comerciales. Hoy sí, comercialmente, sí, tenés que estar en pie de guerra y para eso se necesita educación, se necesita aprender ciencia y tecnología, inteligencia artificial, en fin, todo lo moderno, eso sí, para eso sí, equipos para superarse en instancias, para educar, para preparar gente, equipos de profesionales para que realmente entiendan el problema social y cómo resolverlo, porque el problema social lo puede entender mucha gente, pero no saben cómo resolverlo. Y otro importante factor que está manejando con una verdadera maestría son las relaciones exteriores. O sea, el cuerpo diplomático es de excelencia. El trabajo que está haciendo el cuerpo diplomático de López Obrador es para observarlo y para ver los resultados, cómo maneja la controversia, el manejo de los intereses de la nación y la relación internacional. O sea, tener enfrente o tener frontera con un país como los Estados Unidos, con toda la problemática que en sí tiene Estados Unidos por el enorme avance de la ansiedad y de la necesidad que tiene todos 5 países en Centroamérica, que es cruzar México y penetrar la frontera de Estados Unidos. Esa es una tarea extraordinaria que hay que manejar con maestría las relaciones exteriores y quedar bien con el imperio sin faltar en valores y en cuanto a responsabilidad frente a todo Centroamérica, representarlos, cuidar de su gente que atraviesa México, tratar de evitar que atraviese México y negociar con Estados Unidos para lograr un trato amable y lograr que Estados Unidos no se sienta agredido y que quiera hacer fronteras, que quiera hacer murallas y todo eso como los gobiernos anteriores lo habían previsto. Entonces, el manejo de relaciones exteriores es crucial y lo están haciendo con una gran maestría la gente que tiene en el servicio en el servicio exterior. Entonces, nosotros observamos todas esas cosas porque eventualmente, si esto prosigue como está previsto, que el continente va a ir adquiriendo un posicionamiento, que Estados Unidos va a entrar en un razonamiento porque va a empezar a considerar, todavía no lo ha hecho, no lo hace, va a empezar a considerar que la única viabilidad que tiene a futuro es ir al continentalismo y la gran inversión que está haciendo en todos los lugares del mundo en grandes problemas de armamentos y todo, se está dando cuenta que el problema ahora no es tener armamentos de última generación para parar a 600 millones de gente hambrienta que tiene en el patio trasero de su país,
Entonces, pareciera, por lo que se está observando, que Estados Unidos está entendiendo ese fenómeno. Y por eso hay que estar preparado, que es lo que nosotros pensamos, porque puede venir de inmediato, puede venir un cambio de la noche a la mañana a partir de que termine esta pandemia. Y para eso hay que estar preparado también. Otra de las instancias que hay que rescatar como aprendizaje de lo que está sucediendo en México es el trato con la oposición. El trato con la oposición con plena libertad y garantías para toda la oposición. O sea, no hay una lucha del gobierno contra la oposición porque el gobierno los ignora. O sea, tiene una iniciativa tan violentamente y permanente desde las mañaneras, gobierna desde las mañaneras. Eso es importantísimo entenderlo. Establece la agenda del día, todos los días. Entonces eso es una gran ventaja porque la oposición está como atajando pelotas, o sea, no sabe por dónde atacarlo, porque todos los días le instala un proyecto distinto. Y otro enemigo son los jueces, que eso es continental el proceso, el Poder Judicial. La prensa está controlada porque la prensa se controla por la misma prensa, o sea, se quedan sin argumento. La prensa, los grandes pensadores, los grandes escritores, los que bajaban línea, andan detrás de la noticia. O sea, en la Argentina, por ejemplo, el que instala la agenda es la prensa. Es un editorial del Diario de la Nación, un editorial de Clarín, o se presentan los periodistas estrellas en la televisión y ellos tienen la iniciativa. En México es al revés la cosa. La iniciativa la tiene el presidente de la nación y personalmente él instala la agenda. Entonces, es increíble la diferencia. Ellos andan detrás de la noticia, en los medios de comunicación, y la oposición está acorralada y lo demuestra, porque lo importante acá son lo que nosotros vemos como movimientos variables. O sea, la oposición ha debido unirse. Partidos tradicionales que eran irreconciliables hoy se han unido, el PRI y el PAN, para enfrentar eventualmente a López Obrador en las próximas elecciones. O sea que estamos viendo y estamos aprendiendo de lo que está sucediendo en México. Y eso necesita un comentario así en palabras simples de gente que está viendo las cosas como se ven, como las vemos nosotros que somos gente de pueblo. Y otra de las enseñanzas de México, para tenerlo muy en cuenta, son que en nuestros países los centros de conspiración contra los intereses de la nación están en las cámaras de comercio. México los tiene ocupados porque llueven las inversiones. O sea, es increíble la cantidad de negocios que está generando, porque está generando confianza con esa política. O sea, el inversor ve que el poder militar es un poder homogéneo, no es conspirador, no puede ser tentado. Y la seguridad jurídica la tienen. Entonces la inversión está asegurada. Por eso que la Cámara de Comercio no conspira, está feliz de la vida porque está haciendo grandes negocios, todos sus asociados. O sea, todo el empresario mexicano está feliz de la vida. Tiene puertas abiertas, tiene un mercado Canadá y Estados Unidos, imagínate. Y además vienen chinos y vienen rusos y vienen, en fin, grandes inversiones, Alemania, en fin, de todo, a México, para ese gran mercado que tiene enfrente. Entonces, nosotros previmos eso hace 30 años atrás. Poner un pabellón frente a Estados Unidos. En el video de ayer te hablaba de eso. Pero lo nuestro nunca tuvo trascendencia. Pero para nosotros esto que está haciendo López Obrador, que ha desplazado la conspiración, que todavía en Latinoamérica sigue, todavía las cámaras de comercio, y después detrás de la Cámara de Comercio está la embajada de los países imperialistas, todavía están activos en Latinoamérica. Y este hombre les ha desarmado el golpe, o sea, la conspiración, y ahora han quedado restos de los medios de comunicación masiva, los periodistas, los intelectuales orgánicos, y los jueces y fiscales que todavía también están molestando. Pero la enseñanza es que ha transformado todo, o sea, este presente que está mostrando López Obrador con su manera maestra política de conducir,
Es para tenerlo en cuenta, para observarlo y para, no te digo copiarlo, pero aprender mucho de lo que está sucediendo en México. Ya para ir cerrando, todos estos modestos aportes que nosotros estamos muy modestamente aportando todos los días, no te creas, para algo van a servir, porque un avance de lo que se puede hacer en el futuro es el conocimiento, o sea, disponer de conocimiento. Bueno. Como te decía, es disponer de conocimiento. Si uno tiene acceso al conocimiento, el camino se hace siempre más simple, más fácil. Y estos aportes tan aparentemente trascendentes, porque uno los hace en soledad, sin el bombo que se requeriría para que esto tenga trascendencia, para alguien le sirve, esto trasciende, porque mucha gente se está enterando qué está pasando en este nuevo proyecto político que está asomando en el continente, que es no solo que es original, sino que es determinante, o sea, tiene mucha fuerza porque es una revolución social hecha en paz. Y nosotros ya hicimos un ensayo y nos tuvieron que sacar a cañonazos del gobierno. O sea que nosotros sabemos mucho de estas cosas. Y solo me restaría agregarte que no pierdas de vista lo útil que pueden ser los militares cuando se tiene un proyecto de gobierno. Esa es una. La otra, jueces y fiscales y la prensa, es muy fácil, de acuerdo a lo que uno ha aprendido. Si el que instala la noticia, si el que baja idea, el que baja línea es el presidente todas las mañanas, toda la prensa tiene que ir detrás de la idea fundamental del presidente, o sea que tiene los medios de comunicación a su servicio. Un servicio diplomático de excelencia que sepa maniobrar con el adversario, con el capital con el que va a invertir y tratar de hacer una obra, un servicio, armonizar. Nosotros si logramos armonizar todos los enconos que hay en el continente, vamos a salir triunfantes. Lo que pasa es que hay que desarmar los espíritus ahora. Y para desarmar los espíritus y sacar el odio que hay, porque el odio que hay en nuestros países, que es lo que se llama la grieta, obedece más que todo a un problema social, un problema de marginación social. Entonces se han exacerbado los sentimientos y hay una gran bronca. Y alguien se la tiene que echar, y la culpa la tiene Estados Unidos, el imperio. Si el imperio entiende eso y nosotros somos persistentes en nuestros objetivos y en nuestros argumentos, el futuro está en nuestras manos. Fíjate, López Obrador está elaborando un proyecto por lo menos a 100 años. Y los mexicanos deben sentirse orgullosos de eso y nosotros los admiramos y quisiéramos ser como ellos. En fin, te mando un abrazo enorme y nos vemos mañana, porque esta es un trabajo y vos estás haciendo la otra parte.